Hoy en el frasco. Soleimani es una leyenda. Participó en la guerra de Irán-Irak y tiene mucha experiencia en combate. Es visto como el hombre que mantuvo a ISIS afuera de Irán y ayudó a derrotar a ISIS en países como Siria e Irak. Informó de la victoria del eje de la resistencia sobre Daesh, el grupo terrorista que, según Soleimani, fue una peligrosa conspiración creada por el sionismo y la arrogancia mundial. Las fuerzas populares de defensa, respaldadas por Irán, derrotaron a ISIS, por lo que esos aliados estadounidenses no están contentos. El golpe de Soleimani tras derrotar a Daesh fue tan duro que Estados Unidos no pudo soportar la existencia de este gran líder antiterrorista. At my direction, the United States military eliminated the world's top terrorist, Qasem Soleimani. El presidente Trump merece todo el crédito por actuar con rapidez, contundencia y decisión. Por supuesto, para ellos, mi padre es un gran monstruo, pero mi padre es un salvador. Salvó a personas, no solo a su propio país. Lo hizo por todos los países, lo hizo por la gente. Lo que Qasem Soleimani y sus compañeros hicieron fue luchar contra Daesh. Todo el mundo sabe que ISIS fue creado por los aliados de Estados Unidos en la región. Porque Estados Unidos está ansioso por proteger a ISIS. Han asesinado al señor Qasem Soleimani. Ese es el mundo que queremos para la humanidad futura, donde desde la Casa Blanca se da la orden para asesinar a un héroe de la lucha contra el terrorismo. Hablaremos sobre todo esto con nuestro invitado del día. El frasco, incomodando a los creadores y patrocinadores del terror. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos este año con un programa especial. En 2025, la narrativa de Washington quiso convencer al mundo de que el presidente de Venezuela supuestamente lidera un cártel, y aquí Jaime Bailey lo explicita con una analogía para nada casual. La tesis de Marco Rubio es que, así como Soleimani era una amenaza a Estados Unidos, Maduro lo es también, pero una amenaza más peligrosa porque está más cerca de Estados Unidos. Y esa cercanía le ha permitido a Maduro mandar muchísimas toneladas de cocaína a Estados Unidos en los últimos años. Alguien metió más de 400 toneladas de drogas en Estados Unidos y no fue Maduro, sino Juan Orlando Hernández, recientemente perdonado y liberado por orden de Donald Trump. Algo está fallando en esa tesis de Marco Rubio. Donald Trump indulta al expresidente de Honduras condenado por narcotráfico. Él está luchando supuestamente contra el narcotráfico e indulta a un señor que metió 400 toneladas, 400 toneladas de cocaína en los Estados Unidos. Sin embargo, para ese tipo no usan la comparación con terroristas de Al-Qaeda. Parece que eso solo es aplicable para personas en pequeñas lanchas en el Caribe ejecutadas extrajudicialmente. Estos narcoterroristas son el Al-Qaeda de nuestro hemisferio y los estamos cazando con la misma sofisticación y precisión con la que cazamos a Al-Qaeda. La pregunta para el secretario de guerra de Trump sería, ¿por qué no cazaron con sofisticación y precisión al fundador de la rama siria de Al-Qaeda que se paseó por la Casa Blanca pocos meses atrás? En menos de un año ha pasado de ser uno de los terroristas más buscados por Estados Unidos, que ofreció por él una recompensa de $10 millones, a convertirse en el primer presidente sirio que visita la Casa Blanca. Los oscuros inicios de al-Shara se hunden en Al-Qaeda en Irak, donde se relaciona con integrantes del Daesh. ¿Cómo se ha pasado en apenas meses de pedir $10 millones por la cabeza de este asesino, terrorista y criminal, a estar sentado a la derecha del presidente de Estados Unidos, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? Puede ser el peor HDP, pero si vos entregás tierras, puede ser como el Jolani, ¿no? Un terrorista más buscado a ser el aliado clave de Norteamérica. Terrorista vinculado a Al-Qaeda y Daesh, dos grupos contra los que luchó el general iraní Qasem Soleimani y los derrotó una y otra vez. ¿Será por eso que Trump hizo lo que hizo hace 6 años? At my direction, the United States military eliminated the world's top terrorist, Qasem Soleimani.
general iraní que mandó a matar Trump, luchó contra ISIS y Al-Qaeda. Soleimani, que dedicó su vida a combatir al terrorismo, fue catalogado por Trump como el terrorista número 1 del mundo. Algo que no resiste ni siquiera lo que los propios medios estadounidenses decían antes. 2014, el general iraní es el nuevo héroe en la batalla contra ISIS. 2015, Qasem Soleimani de Irán guía a las fuerzas iraquíes en la lucha contra ISIS. Se trata de Qasem Soleimani, el jefe de la fuerza de élite de Irán, la fuerza Al-Quds que también combatió a ISIS en Siria. Soleimani es una leyenda, participó en la guerra de Irán-Irak y tiene mucha experiencia en combate. Por supuesto que el reconocimiento de Soleimani en su lucha contra el terrorismo siempre fue mucho más allá de Irán. De hecho, religiosos cristianos y militares iraquíes, por ejemplo, ponderaban su labor. Lo que Qasem Soleimani y sus compañeros hicieron fue luchar contra Daesh. What is it about Major Qasem Soleimani that inspires you and so many other people? When we see him, because he is brave. We go to the fight, one of us fight like 1,000 soldiers. Esa lucha se prolongó a lo largo de los años contra esos terroristas que habían golpeado en todo el mundo, menos en el ente israelí, claro. Estamos hablando de Siria, por ejemplo, Francia, Irak, España, Bélgica, etc. Fue así que a fines de 2017 el general Soleimani hacía un importante anuncio. El 21 de noviembre de 2017, el teniente general Qasem Soleimani, en una carta al líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, informó de la victoria del eje de la resistencia sobre Daesh, el grupo terrorista que según Soleimani fue una peligrosa conspiración creada por el sionismo y la arrogancia mundial, y su objetivo final fue enfrentar a los musulmanes entre sí. En efecto, las principales víctimas del mal llamado Estado Islámico siempre fueron los musulmanes. En este sentido, el general iraní siempre hizo énfasis en la complicidad del sionismo y Estados Unidos con los terroristas. Todo el mundo sabe que ISIS fue creado por los aliados de Estados Unidos en la región. Las Fuerzas Populares de Defensa, respaldadas por Irán, derrotaron a ISIS, por lo que esos aliados estadounidenses no están contentos. Bueno, no estaban contentos, más bien estaban enfurecidos, porque Daesh era su mano de obra tercerizada. Ahora, ¿lo digo yo? ¿Lo dice una teoría conspiranoica? Pues no, vean. Exfuncionarios de inteligencia, informe del Pentágono prueba complicidad de Estados Unidos con ISIS. Evidentemente que alguien sí haya luchado y vencido a los terroristas, pero que además dejara expuestos a sus patrocinadores, fue algo que descolocó por completo a la dirigencia norteamericana. El golpe de Soleimani tras derrotar a Daesh fue tan duro que Estados Unidos no pudo soportar la existencia de este gran líder antiterrorista y bajo orden directa del entonces presidente estadounidense Donald Trump, el teniente general Qasem Soleimani fue asesinado en el año 2020 en Bagdad, capital de Irak, durante un viaje diplomático a este país. Porque Estados Unidos está ansioso por proteger a ISIS. Han asesinado al señor Qasem Soleimani. Pero los vínculos de Estados Unidos con organizaciones terroristas son de vieja data e incluso fueron denunciados en 2016 por alguien que aspiraba a la presidencia. ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. Es la misma Hillary Clinton quien en 2012 reconoció que crearon a quienes luego catalogaron como salvajes terroristas. Qué cosa que siempre les pasa lo mismo a los yanquis una y otra vez, ¿no? Cuando la Unión Soviética invadió Afganistán, tuvimos la brillante idea de venir a Pakistán y crear una fuerza de mujahidines, equiparlos con misiles Stingray y muchas otras cosas para ir por los soviéticos en Afganistán y contra quienes estamos luchando hoy. Fueron apoyados por nosotros en su lucha contra los soviéticos. Es decir, admite que combatieron a quienes ellos mismos crearon y quien antes era presentado en la prensa occidental como un guerrero antisoviético para luego venderle al mundo que había que librar una guerra mundial contra ese ex socio y su organización. Pasó con Osama Bin Laden, quien fue aliado de Occidente y cuando llegó el momento sirvió para justificar una invasión a Afganistán y hasta Irak, donde nada tenía que ver el barbado. Es un caso muy similar al que ahora vemos con Golani, quien de
de ser un terrorista con presencia en Irak y Siria, terminó meses atrás jugando al básquet con militares de Estados Unidos, mientras Trump lo recibía como presidente de Siria. Al-Jolani surgió en 2011 como un destacado comandante de Jabhat al-Nusra, la rama siria de Al-Qaeda. Antes de eso, luchó junto a ISIS en Irak, antes de aparecer en Siria. En 2017, Al-Jolani anunció su separación de Al-Qaeda, renombrando su grupo como Hayat Tahrir al-Sham. Efectivamente, contra las milicias terroristas que hace poco más de un año atrás han tomado el poder en Siria, es que había peleado Qasem Soleimani. چرا در سوریه وارد شدیم؟ چرا در عراق وارد شدیم؟ کمک کردیم. وقتی می‌بینه انسان‌هایی در یک حجمه وسیعی از افرادی که از گرگ بدسیرت‌تر هستند، آماده دریدن هستند، هر انسان با وجدانی نمیتونه این رو تحمل حرکت میکنه. Es por ello que a nadie le ha sorprendido que los empleados del tío Sam hayan sido los primeros en salir a festejar el martirio de Soleimani. A confesión de parte, el grupo terrorista Daesh celebra la muerte de Soleimani. El presidente Trump merece todo el crédito por actuar con rapidez, contundencia y decisión. Por supuesto, para ellos, mi padre es un gran monstruo, pero mi padre es un salvador. Salvó a personas, no solo a su propio país. Lo hizo por todos los países, lo hizo por la gente. Ahora, el apoyo de Estados Unidos o Netanyahu a estos grupos que han degollado a miles de personas porque sí, ¿ha mermado? Vean lo que confesó pocas semanas atrás Susan Miller, ex jefa de la CIA en Tel Aviv. Now we have to go to ISIS and Al-Qaeda to go back against Iran. So there you have it. It's all I can say. No más preguntas, su señoría. Y por cierto, otra de las cosas que enfurecía a Netanyahu y por lo tanto a Estados Unidos no era solo que Soleimani haya contribuido a diezmar a los terroristas, sino que apoyó invariablemente a un pueblo. Soleimani, Irán seguirá apoyando al pueblo palestino pese a sanciones de Occidente. Un Soleimani que además también ayudó a Venezuela en uno de sus momentos más críticos. El general Soleimani lo conocí yo marzo, abril del 2019. Fue a Venezuela en el momento que estábamos sufriendo los ataques cibernéticos contra el servicio eléctrico. Ataques que se estaban realizando desde territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Y él inmediatamente ofreció el apoyo de los expertos de Irán. Y a los 2-3 días estaban en Venezuela los expertos iraníes para recuperar el servicio eléctrico. Vimos entonces como quienes se jactan de librar una guerra contra el terror no solo lo patrocinan, sino que matan a quienes lo combaten. Entonces, ¿por qué deberíamos creerles hoy cuando dicen que su guerra es contra el narco mientras liberan narcos? ¿No será acaso que quieren replicar lo que hicieron con el general iraní? Hay 3 personas cerca de Trump tratando de convencerlo para que use la fuerza militar como la usó contra Soleimani, drones, y trate de eliminar, dar de baja, retirar de circulación al dictador venezolano Maduro. No es casual que Maduro haya denunciado lo ocurrido con Soleimani, porque así es como opera quien se cree amo del mundo y por lo tanto su juez y su ejecutor. Ese es el mundo que queremos para la humanidad futuro, donde desde la Casa Blanca se da la orden para asesinar a un héroe de la lucha contra el terrorismo. Parece que no importa cuántas pruebas se presenten sobre la complicidad de Estados Unidos con todo aquello que dice combatir. Siempre habrá personas dispuestas a creerle, ya sea por intereses, ceguera o fanatismo. Ahora veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. No tienen límites, no les da vergüenza nada. Mataron a Soleimani, un general iraní. Podrían juzgar a Soleimani como quisieran, pero este es un funcionario de otro estado. Lo mataron en el territorio de un tercer país y dijeron, sí, lo matamos. ¿Qué demonios es eso? ¿Dónde vivimos? Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema, la persona indicada, nuestro amigo Pablo Jofreleal, periodista, escritor, analista internacional. Pablo, bienvenido a este programa especial. Muchas gracias, Mariano. Un gran abrazo a ti y al equipo. Bueno, Pablo, la primera pregunta. Trump se jactó directamente, abiertamente, de haber asesinado al general Soleimani, ¿no? ¿Qué pasa con ese supuesto mundo basado en reglas del que tanto habla la prensa occidental?
no existe, ¿no? Es un mundo inexistente, ese del derecho internacional, de la legalidad, del respeto a ese derecho internacional, que simplemente es un engendro destinado más bien a proteger precisamente a aquellos que argumentan el respeto al derecho internacional, pero lo violan permanentemente y por tanto lo aplican cuando se trata de nuestros países. Hay que castigar a Libia, a Siria, a Irán, a Rusia, hay que castigar a los pueblos en resistencia, pero cuando tú analizas la historia con un mínimo de rigor, te das cuenta que quienes han violado permanentemente la soberanía de los pueblos, la integridad territorial, los derechos humanos, los que han ejecutado golpes de Estado, desestabilizado, invadir, agredir, son precisamente los que desgarran vestiduras. Y el reconocimiento de este blondo mandatario estadounidense respecto a un asesinato que es un asesinato de terrorismo internacional, ejecutado en un país soberano como es Irak, contra un funcionario de alto nivel de un gobierno también soberano como es el de Irán, en una misión oficial destinada precisamente a tratar de lograr y pacificar la situación en Asia Occidental. Es el reconocimiento del criminal, ¿no? Y además con la impunidad que le da sí, yo lo maté, ¿y qué? ¿No? ¿Qué me va a detener? ¿Qué va a hacer la Corte Penal Internacional? ¿Qué va a hacer la ONU? ¿Qué va a hacer el mundo? Si yo soy el rey, ¿no? Así se declara el emperador, el megalómano. Por tanto, es lisa y llanamente la comprobación de que no existe justicia en el mundo, que no existe derecho internacional, que las instituciones que tanto hablan de ello son simplemente pequeños edificios donde algunos discuten lo que hay que hacer contra una gran mayoría de países. Pablo, el general Soleimani no solo se destacó por ser un feroz combatiente del terrorismo, sino también antes por combatir el narcotráfico. Casualmente, esas dos banderas, ¿no?, que se adjudica Estados Unidos de estar combatiendo. ¿Crees que precisamente lo asesinaron por eso? Yo creo que es parte del tema, ¿no? Es parte del conjunto de elementos. No solo combatió el terrorismo, un terrorismo que fue financiado, organizado, catalizado y protegido por Occidente y por las monarquías ribereñas del Golfo Pérsico. No nos olvidemos que los centenares de grupos terroristas, entre ellos los principales, fueron absolutamente financiados por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, armas, logística, seguridad, hospitales de campaña instalados en los altos del Golán sirio por parte del régimen israelí. Y si tú consideras que quien como referente ejecutó acciones, procesos y una sostenida campaña de tratar de eliminar a esos grupos terroristas que lo que hacían era generar terror, muerte, destrucción en el Líbano, en Siria, en Irak, atentados en Irán, indudablemente, grupos como MKO, protegido por Occidente y con oficinas en París, oficinas oficiales en París. Entonces, cuando Soleimani realiza esta acción de coordinar y llevar adelante la lucha antiterrorista, ese antiterrorismo también involucraba a elementos de lucha contra el opio, ¿no?, contra la heroína, por ejemplo, contra los grupos también que robaban el petróleo en Siria y los vendían precisamente a países occidentales. Por tanto, había que eliminar, había que sacar de circulación a un hombre que no solo era un referente para la resistencia de Asia Occidental, sino que representaba una voz de dignidad, de soberanía, de valores morales altísimos, a diferencia de toda esa podredumbre que significa la alianza entre el sionismo y el imperio con relación al dominio de nuestros pueblos. Así que Soleimani representa mucho más que aquel hombre, aquel militar, pero aquel de padre también, ¿no? Aquel padre de familia que entregó su vida precisamente para que los pueblos de la zona, y como referencia para nuestros pueblos, se diga que es posible luchar contra aquellos que hablan contra el narcotráfico, pero son los principales compradores, son los que permiten que ese narcotráfico deposite sus miles y miles de millones de dólares en sus bancos, en su sistema financiero. Es decir, son además de hipócritas,
efectivamente ejecutores de acciones para ocultar sus propias acciones. Pablo, ¿qué significó Soleimani para la causa palestina? Un elemento sustancial. Y la propia dirigencia palestina de la resistencia ha reconocido la importancia fundamental del teniente general Qasem Soleimani, no solo en el apoyo sostenido en armas, en asesoría militar, en estrategia, sino que estaba ahí, estaba presente. No era un asesor a la distancia, no era alguien que mandara un correo electrónico y dijera lo que había que hacer, ¿no? O sea, el teniente general Qasem Soleimani lo que propició y fertilizó fue el terreno para la lucha sostenida de la resistencia en los países de Asia Occidental, no solo Palestina, ¿no? El legado de Soleimani se expresa con la propia operación Tormenta de Al-Aqsa. Es decir, cuando uno menciona a Soleimani, lo que está mencionando es un ser humano entregado a una causa justa, a una causa valiente, a una causa necesaria, legal, y sobre todo, te diría, Mariano, representó y representa para la resistencia palestina un nombre referencial. Representa un hombre como de la altura de los revolucionarios más potentes y fuertes que haya tenido la humanidad, como es el caso del comandante Ernesto Che Guevara. A esa altura se considera al teniente general Qasem Soleimani. Y Palestina lo sitúa también en ese plano, lo sitúa en función de un país, una sociedad como es la sociedad iraní, que es capaz de salir de sus fronteras porque sabe que también el aliento, el apoyo y la solidaridad, el apoyo efectivo, no de palabras, no en las asambleas generales u otros solamente, no en el terreno, es capaz también de entregar la sangre generosa de sus ciudadanos. O sea, los iraníes han sido martirizados en el Líbano, en Palestina, en Siria, en Irak, han entregado su sangre generosa, y Qasem Soleimani es parte de esa pléyade de hombres con entrega, con valentía, que es asesinado junto a Abu Mahdi al-Muhandis, ¿no? Que representa también otra expresión del valor de la entrega. Un hombre imprescindible, un hombre imprescindible, como aquella máxima de Bertolt Brecht, que existen seres humanos buenos, mejores, imprescindibles. Qasem Soleimani es el imprescindible, y así lo percibe el pueblo palestino. Su imagen está presente, su legado está presente, y el llanto por su asesinato también está allí. Pablo, por último, estamos viendo en las redes desde el 2020 hasta el día de hoy una censura inédita, o sea, no lo han hecho con nadie prácticamente. La sola mención de la palabra Soleimani es motivo de cancelaciones de cuentas. La propia imagen, solamente la fotografía de Soleimani es detectada por bots. ¿A qué le tiene miedo? ¿Cuál es el legado que deja Soleimani que le tienen tanto miedo que la gente conozca, en Occidente particularmente? Que pueda expresar, Mariano, la veracidad de lo que dicen, ¿no? En los últimos 2 meses me han cancelado personalmente 3 cuentas de YouTube. Es una censura absoluta, y lo que te ponen es que has violado los lineamientos de la comunidad de usuarios de esta red. O sea, es claramente una censura unilateral. El dominio, la hegemonía va acompañada de lo comunicacional, de lo político. Lo de Qasem Soleimani, se van a cumplir 6 años de su asesinato, y más presente que nunca. Es el signo de aquellos que hablan de democracia, pero te censuran cuando simplemente aquella imagen, solo la imagen de ese hombre, lo que saca a relucir, lo que cataliza, es la necesidad de la resistencia y la lucha contra esos poderes censuradores. Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, y vamos a estar comunicándonos próximamente. Muchas gracias a ti y al equipo, un gran abrazo, felicitaciones a tu programa y al trabajo que realizan ahí, con dificultades también, ¿no? Pero ahí están. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a vos, estimado. Y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado para pensar y reflexionar en todo lo que vimos en el programa del día de hoy. Fíjense. Un hombre que no está dispuesto a morir por algo no es apto para vivir. Martin Luther King Jr. Millones de personas en el mundo se han horrorizado con los atentados de grupos terroristas como Daesh o Al-Qaeda.
pero muy pocos se preguntan por qué Estados Unidos martirizó al general que más combatió esos grupos y que detuvo su expansión. No por nada su mero nombre o su imagen siguen vedados en las redes sociales. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí, por Hispan TV. Muchas gracias. Ese es el mundo que queremos para la humanidad futuro.